Conduje durante 9 horas bajo una tormenta, con las rodillas adoloridas, llevando un pastel de zanahoria casero para celebrar el cumpleaños número 50 de mi hija. No estaba invitada, solo quería sorprenderla, pero cuando entré al vestíbulo de mármol de su mansión, empapada hasta los huesos y temblando de frío, me congelé al oír su voz. Dios, ojalá se estrelle. Y su esposo se echó a reír, añadiendo, al menos esta vez no se presentó. No sabían que yo estaba ahí mismo, aún sosteniendo el pastel que había hecho con mis manos temblorosas. Tampoco sabían que yo había sido quien firmó como aval las tarjetas de crédito que usaban para viajar, quien había garantizado la hipoteca de la casa en la que vivían. Yo era el pilar financiero silencioso detrás de su vida perfecta. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando la persona descartada decide recuperar todo en silencio, necesitas escuchar el resto de esta historia. Suscríbete al canal, deja un comentario si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia y quédate conmigo hasta el final, porque esta vez no me quedé callada. Conduje durante 9 horas bajo la lluvia con artritis en las rodillas y un pastel de zanahoria casero en el asiento del pasajero, solo para sorprender a mi hija en su cumpleaños número 50. La lluvia ya había comenzado cuando salí de Millbrook, ese tipo de lluvia que golpea suavemente el techo como intentando hacerte desistir de tus planes. A las 4:30 de la mañana salí sigilosamente de mi cálida casa, cerrando con llave la pesada puerta de madera. Las luces del porche titilaban suavemente en el frente de la casa colonial que George y yo compramos hace casi 5 décadas. Esa casa me acompañó en el matrimonio, la maternidad, la viudez y el cáncer. Contuvo mi tristeza como una catedral y resonó con las pisadas suaves del amor perdido. Coloqué con cuidado el portapasteles plateado en el asiento del pasajero de mi Lexus RX negro, acolchado con 2 almohadas de viaje para que no se deslizara. El pastel de zanahoria tenía 3 capas, cada una horneada por separado el día anterior. Me había quedado despierta hasta pasada la medianoche terminando las zanahorias de mazapán, 24 en total, moldeadas con esmero por unas manos que ya no obedecen sin protestar. A Rachel le encantaba el pastel de zanahoria desde que tenía 7 años. No estaba segura de si aún era así, pero lo hice de todos modos, con canela, nuez moscada y un glaseado tan rico que George solía meter el dedo a escondidas cuando pensaba que no lo veía. Mis rodillas ya palpitaban antes de cruzar la frontera estatal. El clima húmedo las hace más ruidosas, con un dolor sordo y rítmico como un reloj dentro de los huesos. Murmuré entre dientes contra los limpiaparabrisas mientras chirriaban con cada movimiento. Giré la perilla de la calefacción hacia mis piernas y ajusté el soporte lumbar, esos pequeños lujos modernos que agradezco que George insistiera en tener antes de morir. Solía bromear diciendo que la artritis era la forma que tenía Dios de recordarnos que ya no hay que correr. Te has ganado tu asiento, Verdi, decía, pero ahora yo no podía dejar de moverme, no hasta ver a Rachel. La estación de música antigua sonaba suavemente, de Platters, tal vez. Me recordó a nuestra cocina cuando Rachel era pequeña, yo removiendo la sopa mientras George la mecía en sus brazos, cantando desafinado, con su risa pegada a su pecho. Hubo años enteros en los que todo era simple, el amor era ruidoso y no tenía que adivinar si me querían. Al llegar a Massachusetts, la lluvia aumentó su intensidad. Azotaba de lado la autopista, desafiando mi determinación. Me detuve en un área de descanso junto a la I-84, de esas que venden café rancio, bocadillos envasados y recuerdos con alces. Dentro, el baño olía a desinfectante e indiferencia. Me froté mentol en las rodillas, captando un reflejo mío en el espejo. Mi cabello estaba húmedo por la humedad, aplastado de un lado por el asiento. Parecía alguien que necesitaba una cama caliente, no una fiesta de cumpleaños. ¿Viaje largo?, preguntó amablemente la encargada del baño, extendiéndome una toalla de papel. Apenas voy a mitad de camino, respondí con una sonrisa cansada. ¿Segura que no quiere esperar a que pase la tormenta? Dicen que va a empeorar. Le agradecí y volví a salir bajo la lluvia. Los cumpleaños no se posponen y el 50º de Rachel, se sentía como una línea trazada en la arena. No le había dicho que venía, quería que fuera una sorpresa. Como la casa de muñecas cuando cumplió 6, o el viaje al pueblo natal de la autora de Nancy Drew cuando tenía 12.
Quizá, en algún rincón de su memoria, recordaría esos momentos y se alegraría de que viniera. El Lexus rugió suavemente al encenderse de nuevo y seguía adelante bajo el gris. Cada hora tomaba otro ibuprofeno, dejándolo disolverse amargamente en mi lengua. La radio se desvanecía con la tormenta, pero la mantenía encendida por compañía. Pensaba en los álbumes de fotos que había guardado en el maletero, por si Rachel quería mirarlos. Me imaginaba sentadas juntas en su sofá elegante, ella diciendo, «Mamá, había olvidado esto», y riendo como solía hacerlo. No fue hasta entrar a los suburbios de Hartford que la esperanza comenzó a tomar forma física. Las calles estaban bordeadas de cerezos que empezaban a florecer, un velo rosado delicado contra el cielo gris. La casa de Rachel estaba al final de una calle sin salida, la más grande de todas, una lujosa residencia estilo Tudor, con setos bien recortados y faroles a gas flanqueando el camino de piedra. Era el tipo de casa que la gente compra para impresionar a los vecinos. Aparqué al otro lado de la calle, no en la entrada. Quería preservar la sorpresa. Bajé el visor y revisé mi rostro en el espejo. Labial desvanecido, cabello aún lacio. Apliqué un tono rosa suave de memoria y un poco de crema de manos con aroma a lavanda. A Rachel le encantaba ese aroma. Decía que le recordaba a la primavera. La lluvia había bajado a una llovizna cuando salí del coche. Levanté el pastel con ambas manos, equilibrándolo con cuidado como una ofrenda. El asa plateada brillaba bajo la luz suave. Las zanahorias de mazapán seguían intactas. Mi abrigo se empapó rápidamente al cruzar la calle, pero no me apresuré. Quería que ese momento fuera deliberado. La puerta principal, alta y arqueada, con cristales ornamentales, no estaba cerrada. Nunca lo estaba cuando esperaban visitas. Entré en silencio. El vestíbulo de mármol brillaba bajo la luz empotrada. A la derecha, un aparador antiguo sostenía fotos enmarcadas, vacaciones, fiestas, Rachel y Daniel sonriendo junto a yates y montañas. No había ni una sola mía. El aroma de ajo y romero flotaba desde la cocina. Podía oír sus voces, ligeras y burlonas. Di un paso hacia adelante, con el agua escurriendo de mi abrigo sobre el suelo impecable. «Dios, ojalá se estrelle», dijo Rachel riendo. Se me cortó la respiración. «O que al menos se pierda», añadió Daniel, divertido. «Que nos deje un fin de semana sin culpas». Rieron. Me quedé allí, paralizada, con el pastel temblando en mis manos. Había entrado por la puerta sin cerrar, empapada hasta los huesos, sosteniendo el pastel que pasé 2 días perfeccionando, solo para escuchar la voz de mi hija decir, «Dios, ojalá se estrelle». No respiré, tampoco lloré. Aún no. Mis manos se aferraron al asa plateada del portapasteles, las zanahorias de mazapán temblaban por la sutil sacudida de mis brazos. Sentía el frío de la lluvia todavía aferrado a mi abrigo, el agua empapando mis zapatos, pero nada se comparaba con la agudeza de esas palabras. La voz de Rachel, clara, casual, cortante. Por un momento me pregunté si había entendido mal, que tal vez, solo tal vez, hablaban de otra persona. Pero entonces respondió Daniel, «O que al menos se pierda, que nos dé un fin de semana sin sus viajes de culpa». Eso no era solo frustración, era desprecio, desdén envuelto en risas, y estaban riendo. Mi hija, la misma niña a la que cuidé entre fiebres y desamores, y el hombre que una vez me dijo, con manos temblorosas, «Criaste a una mujer increíble». El dolor no llegó en oleadas, llegó como una implosión silenciosa, plegándome hacia adentro. Di un paso atrás y el pastel ahora pesaba como plomo. Debía haberme marchado en ese instante, debía haberme dado la vuelta, salir y no mirar atrás. Pero me quedé allí, inmóvil, aferrada a una tonta esperanza de que todo fuera un malentendido. Que ella doblaría la esquina, soltaría un «mamá» y se disculparía. Que esa voz cruel no era suya. Pero la esperanza, he aprendido, puede ser más cruel que la verdad. Le dije que estábamos ocupados, continuó Rachel con la voz ahora más cortante. Lo último que necesitamos es que aparezca sin avisar. La risa de Daniel sonó como una bofetada. ¿Recuerdas el año pasado? Se quedó 5 días. Tuve que esconderme en el dormitorio para tener un momento de paz. Mi corazón se encogió y el dolor que vivía en mis rodillas subió hasta llenar mi pecho. Mencionó que quizás vendría pronto, añadió Rachel. Le dije que estábamos a tope de trabajo. Bien hecho, dijo él.
Límites. Límites. Esa era la palabra ahora. No amor, no familia, solo límites. Entonces me moví, lentamente, entrando en el pasillo, dejando que el sonido de mis zapatos mojados sobre el suelo reluciente anunciara mi presencia. Rachel estaba en la isla de la cocina, con un cuchillo de chef en la mano y un pimiento rojo medio picado en la tabla de cortar. Daniel removía algo en la estufa, con un paño colgado del hombro como un anfitrión ensayado. Su casa era perfecta. Luz cálida, elegancia minimalista, el tipo de lugar donde nada personal parece estar realmente vivido. La imagen de ellos en ese momento era exactamente lo que había imaginado durante el trayecto, excepto que ahora estaba vacía. Alzaron la vista. Al principio ninguno se movió. Sus rostros se desvanecieron de color cuando el reconocimiento se estrelló contra la realidad. «¿Mamá?», balbuceó Rachel. Llevó una mano al pecho, un gesto que heredó de mí. Yo solía hacer lo mismo cuando me quedaban sin palabras. No dije nada. Daniel dio un paso al frente. «Señora Whitmore, nosotros». Coloqué el pastel con cuidado sobre la encimera de mármol. El sonido del metal contra la piedra resonó como el golpe de un martillo de juez. Rachel abrió la boca otra vez, pero yo ya me estaba girando. «Espera», llamó con la voz quebrada. «Mamá, por favor, espera». Pero ya estaba cruzando la puerta. Mi abrigo empapado se pegaba a mi espalda. Mis zapatos sensatos hacían ruido a cada paso. Caminaba más rápido de lo que mi cuerpo debía permitirme. Pasé junto a las fotos donde no aparezco. Pasé por encima de la alfombra floral que le ayudé a escoger años atrás. Salí por la puerta principal y regresé a la lluvia. Detrás de mí los oí llamar mi nombre otra vez. Margaret, mamá, Verdi. Un revoltijo de identidades que nunca se molestaron en honrar, hasta que se dieron cuenta de que quizás esta vez sí me iba de verdad. Y me fui. Crucé la calle, desbloqueé el auto y me deslicé detrás del volante. Mis manos temblaban mientras giraba la llave, pero no por el frío. Es curioso cómo, en el momento en que todo se rompe, puede llegar la claridad. Los limpiaparabrisas barrían el cristal cubierto de lluvia, constantes y rítmicos. Izquierda, derecha, verdad, amor, indiferencia. Se veían pequeños en mi espejo retrovisor, Rachel con los brazos cruzados sobre el pecho, Daniel congelado a su lado, y no miré atrás. Me incorporé a la autopista justo cuando la lluvia se intensificaba, el cielo oscureciéndose como si supiera cuán pesado se había vuelto mi corazón. El vaivén rítmico de los limpiaparabrisas marcaba el compás de mis pensamientos, y con cada pasada despejaban una fracción de la niebla en mi pecho. El asiento a mi lado, donde el pastel había reposado como una promesa silenciosa, ahora era solo vinilo vacío. No sabía a dónde iba, solo que no podía volver a casa todavía, no con el eco de la voz de Rachel resonando dentro de mí. Dios, ojalá se estrelle. No se vuelve de eso, no como madre, no como persona. Mi teléfono vibraba en mi bolso, una vez, dos veces, luego sin parar. No necesitaba mirar para saber que era Rachel. Quizá también Daniel, si pensaba que podía encantar su camino fuera de la crueldad. Lo puse en silencio y seguí conduciendo. Las señales de la interestatal pasaban borrosas. Los números de salida y los precios de gasolina eran irrelevantes en medio de la tormenta. Conduje hasta que se encendió la luz de reserva de combustible, un pequeño recordatorio naranja de que incluso el duelo tiene sus límites. Salí en la próxima salida y seguí una carretera a través de un pueblo que no reconocía, dejando que el instinto eligiera el camino. Así fue como encontré el motel. Era uno de esos lugares de carretera que habían vivido décadas mejores. Un letrero de neón zumbaba contra la niebla, con la mitad de las letras parpadeando, deletreando vacante como advertencia o invitación. No sabía cuál. Aparqué. Me bajé rígidamente del asiento del conductor y caminé hacia el vestíbulo. El recepcionista no hizo preguntas. Me entregó una tarjeta de acceso, me dijo la contraseña del Wi-Fi y señaló hacia la habitación 109. Le di las gracias, con la voz seca y débil. Dentro, la habitación olía a desinfectante y a sueños cansados. Un cubrecama descolorido, floral y alguna vez alegre, cubría el colchón. La lámpara arrojaba un resplandor amarillo sobre los muebles baratos de madera. Estaba lejos de ser un hogar, pero, de algún modo, coincidía perfectamente con el vacío que sentía por dentro. Me senté al borde de la cama, aún con el abrigo puesto, y me quedé mirando la pared. No estaba llorando. Aún no. Solo
Esperaba que el dolor se asentara, que la incredulidad dejara de agitarse, que el amor que construí durante décadas dejara de exigir que disculpara lo imperdonable. Y entonces, finalmente, me permití sentirlo. El duelo llegó primero, no por Rachel, sino por la fantasía a la que me aferré, que tal vez, solo tal vez, todavía significaba algo para ella, que mis llamadas no eran interrupciones, que mi amor no se había vuelto una carga. Era ese tipo de desilusión que no grita, se hunde, pesada y silenciosa, arrastrando toda la luz consigo. Luego vino la rabia, no ruidosa ni violenta, sino fría, precisa, como el clic de las piezas de un rompecabezas encajando por fin, las navidades que se saltaron, las excusas, las vacaciones en la playa que publicaron en Instagram mientras decían que Daniel tenía gripe, la manera en que siempre necesitaban algo, ayuda con la hipoteca, una firma para un préstamo, un generoso cheque de cumpleaños, pero nunca tiempo para mí. El patrón era tan claro ahora que me avergonzaba no haberlo visto antes. Mi teléfono seguía vibrando en la mesita de noche. 30 llamadas perdidas, 43 mensajes, ninguno con una disculpa, solo pánico. No por mí, sino por el colapso de sus planes. Volteé el teléfono boca abajo y me recosté sobre la cama. No dormí mucho esa noche. El colchón era irregular y mi ropa seguía húmeda. Pero tomé una decisión, una que había estado rondando durante años, demasiado asustada para concretarla. Por la mañana no conduciría de regreso a casa, conduciría hacia algo nuevo, no venganza, resolución. La mañana llegó lentamente a través de las cortinas finas del motel, proyectando largas franjas grises sobre la alfombra. En algún momento me había quedado dormida, vestida por completo, con el abrigo arrugado bajo mí como una concha olvidada. Me dolía la espalda, las rodillas protestaban y tenía la boca con sabor a arrepentimiento, pero nunca me había sentido más despierta. Me senté y miré alrededor de la habitación. El cuadro barato sobre la cama, un faro pintado en tonos pastel, de repente pareció simbólico. No estaba naufragada, no estaba rota, había recibido una advertencia y ahora cambiaba de rumbo. Me di una larga ducha. La presión del agua era débil, el jabón olía a nada con esencia de limón, pero se sintió como un bautismo. Froté la tristeza hasta donde pude y salí envuelta en una de las toallas rasposas del motel. En el espejo sobre el lavabo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El cabello aplastado, el rostro pálido, las líneas alrededor de la boca más marcadas de lo que recordaba. Pero los ojos estaban firmes, claros, cansados sin disculpas, pero ya no perdidos. Me cambié con ropa limpia de mi bolsa de viaje y revisé el teléfono. 67 llamadas perdidas, docenas de mensajes, la mayoría de Rachel, algunos de Daniel, uno, curiosamente, de Ruth, la madre de Daniel. Llámame cuando puedas, estoy confundida. ¿Qué está pasando? Había un mensaje de voz de Rachel enviado a las 2 de la madrugada. Su voz era débil y entrecortada por el llanto. Mamá, por favor, solo estábamos bromeando. Lo malinterpretaste. Ha sido una semana difícil y dijimos cosas que no sentíamos. Estoy asustada. ¿Dónde estás, por favor? Solo dime que estás bien. No era una disculpa. Era control de daños. No respondí. En su lugar, abrí mi portátil y busqué algo que no había revisado en años. Mis registros financieros. Uno por uno, inicié sesión en cada cuenta que George y yo alguna vez habíamos tocado. La pensión, las inversiones, las valoraciones de propiedades. Luego llamé al banco. Hola, dije con calma, después de verificar mi identidad. Quisiera información sobre cualquier cuenta en la que figure como avalista. Hubo una pausa. La mujer al teléfono se fue quedando en silencio mientras revisaba mis registros. Señora, usted figura en 4 cuentas de tarjetas de crédito con un límite combinado de $150,000. También hay un préstamo personal de $30,000 y una designación como aval secundaria en una línea de crédito sobre la vivienda por $500,000. Miré por la ventana del motel mientras lo decía. Los números no me sorprendieron. Lo que me sorprendió fue no estar sorprendida. ¿Cuándo se abrieron estas cuentas?, pregunté. La más antigua fue hace 8 años. La más reciente, hace 6 meses. 6 meses. Aproximadamente cuando Rachel me llamó llorando,
diciendo que Daniel tenía problemas con su negocio. No necesitamos dinero, dijo, solo tu apoyo moral. Lo que necesitaba era mi nombre en la línea, una vez más. Gracias, dije, y colgué. Permanecí en silencio un rato. Luego hice otra llamada, a Diana Griffin, la abogada del patrimonio de mi difunto esposo, y la mujer más despiadadamente compasiva que conocía. ¿Birdie? Contestó con su voz aguda y familiar. ¿Cuánto ha pasado? 5 años. Más cerca de 7, respondí. Pero necesito tu ayuda. Es hora de cambiar mi testamento. Hubo una pausa. Luego respondió fría y firme. Jueves, 10 de la mañana. No llegues tarde. Sonreí. Apenas un poco. No por felicidad, no por satisfacción, sino por claridad. Una mujer como Diana no hace preguntas. Sabe cuándo una clienta ha llegado a su límite. Y yo había llegado. Más tarde ese mismo día, dejé el motel y conduje hasta White Plains, a un complejo residencial tranquilo con apartamentos amueblados para estancias temporales. Fue un lugar que alguna vez consideré tras la muerte de George, pero me quedé en la casa por sentimentalismo, por costumbre, por Rachel. Ahora deshice la maleta en silencio, encendí una vela, preparé té, y por primera vez en años no revisé el teléfono por nadie más que por mí. Esa noche, Melissa, mi vecina y amiga desde hacía 32 años, me llamó. Su voz temblaba. Rachel fue a tu casa, llamó, esperó, luego vino a la mía. ¿Y? Pregunté. Le dije que estabas bien y que te comunicarías cuando estuvieras lista. ¿No discutió? Oh, lo intentó. Ese jueguito de encanto que hace Daniel también. Pero les recordé, puede que sea vieja, pero no soy estúpida. Reí, de verdad, por primera vez desde que crucé la puerta de la casa de Rachel. Estaré en casa en unos días, dije. Cuida el jardín por mí. Y el Glenfiddich, añadió. El que te regaló George, es hora de abrirlo. Sí, susurré. Es hora. Miré entonces por la ventana del apartamento. La lluvia había cesado. Las farolas brillaban sobre el asfalto mojado. El mundo exterior estaba tranquilo y limpio, como una página en blanco esperando ser escrita. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba lista para tomar la pluma. 3 días en la residencia de White Plains me dieron algo que no había sentido en años: paz sin presión. No había llamadas que devolver, ni expectativas que gestionar, ni culpas colgando en los rincones como telarañas. Solo yo, una taza de té caliente y el sonido de mi propia respiración. Compré ropa nueva en una boutique tranquila del centro, suéteres neutros, un chal suave de cachemira y un par de zapatos cómodos para caminar que no apretaban. Cosas prácticas. Nada con flores, nada. Rachel habría elegido algo para mí para darle un toque de luz a mi aspecto. Estas eran elecciones para mí misma, no una actuación para nadie más. Cada mañana caminaba por los senderos arbolados del complejo, pasando junto a corredores madrugadores y paseadores de perros que ofrecían saludos corteses. Llevaba conmigo una pequeña libreta, anotando pensamientos, no del tipo dramático, sino listas simples, cosas que quería hacer, recetas que quería probar, libros que aún no había leído. Por primera vez en años, no planeaba en función del bienestar de otra persona. En la cuarta mañana hice otra llamada, esta vez de nuevo al banco. Necesito remover mi nombre como avalista de todas las cuentas vinculadas a Rachel Whitmore y Daniel Hartley, dije, firme como una roca. Tendremos que iniciar una revisión, respondió el agente con voz profesional y contenida. Puede afectar sus condiciones de crédito. Lo entiendo, respondí, y realmente lo entendía. A partir de ahí, todo fue un torbellino de movimiento. La oficina de Diana Griffin me envió un paquete completo de documentación, electrónica, por supuesto, pero imprimí todo. Necesitaba verlo en blanco y negro. Cada firma, cada cláusula que estaba revocando, cada paso hacia la libertad. Luego vinieron los documentos patrimoniales. Mi casa en Millbrook, el dinero del seguro que George había dejado, las cuentas de inversión que cuidé como si fueran un jardín. Casi $2 millones en total. Reescribí todo. El Nuevo Testamento establecía que el patrimonio completo se destinaría al refugio de mujeres de Millbrook, donde había sido voluntaria tras la muerte de George. Mi anillo de zafiro, la colección de relojes de bolsillo de George y mis diarios personales
Serían para las amigas que realmente me acompañaron, Melissa, Charlotte y Ruth, curiosamente, una vez que estuve segura de que no había sido cómplice de los engaños de su hijo. ¿Y para Rachel? Mi caja de recetas, le dije a Diana mientras revisábamos los últimos detalles en su oficina con vista al mar. ¿Y mis diarios? Diana levantó la vista. ¿Quieres que los lea? Ella despreció la vida que describen, respondí. Que lea sobre la madre que perdió antes siquiera de darse cuenta que la tenía. Diana asintió lentamente. Es valiente, es honesto. Ella lo anotó y continuó. Después, caminé por las calles de White Plains, respirando el aire fresco y el aroma a castañas asadas de un vendedor en la esquina. Mi teléfono volvió a vibrar. Aún Rachel, aún Daniel. Un mensaje de un número desconocido esta vez. Por favor, vamos a perder la casa de la playa. Todo ese dinero será desperdiciado. ¿De verdad es eso lo que quieres? No lo siento, no te quiero. Solo una súplica inmobiliaria envuelta en pánico. No respondí. En su lugar, visité el refugio. Pedí una visita guiada. Recorrí la cálida cocina donde mujeres de la edad de mi hija tomaban café y se aferraban a nuevos comienzos. Una de ellas, una joven pelirroja con un bebé en la cadera, me sonrió como si yo fuera alguien importante. No eres como las otras voluntarias mayores, dijo. Parece que tú sí has vivido todo esto. Sí, respondí, en una forma distinta, pero sí. Cuando la directora se enteró de que las había nombrado en mi testamento, lloró. Yo no lo hice, no por frialdad, sino por plenitud. Se sentía correcto. El dinero serviría a mujeres que sabían lo que era ser ignoradas, manipuladas, pasadas por alto. Esa noche me senté en el balcón, las estrellas pinchaban suavemente el cielo oscuro sobre mí. Ya no tenía dudas, ya no tenía miedo. No estaba castigando a mi hija, me estaba protegiendo a mí misma. Y hay una diferencia. Y mañana volvería a casa. No porque me necesitaran, no porque me desearan, sino porque yo elegía regresar más fuerte, más sabia y completamente sin miedo. El viaje de regreso a Millbrook se sintió más corto, aunque la distancia no había cambiado. Tal vez era el clima, cielos despejados, una luz suave de primavera atravesando hojas recién brotadas, o tal vez era yo. Algo dentro de mí se había asentado. No era paz exactamente, sino resolución. No volvía a casa para reanudar una vida antigua, volvía a casa para comenzar una nueva, dentro de los mismos muros conocidos, pero con un corazón que ya no se doblaría por personas que veían mi amor como una transacción. Cuando aparqué en el camino de entrada, Melissa ya me esperaba en el porche, envuelta en su chal verde tejido, sosteniendo 2 tazas térmicas. «Te tomaste tu tiempo», dijo, sonriendo, mientras me entregaba una. «Lo necesitaba», respondí, saliendo del coche y estirando mis piernas rígidas. Ella me observó de arriba abajo. «Te ves diferente, más liviana». «Me siento más pesada», dije, «pero de una buena manera, como si por fin estuviera llena». Asintió con complicidad. «Bien, porque vas a necesitar tu fuerza. Tu buzón está desbordado y tus hortensias te echaron de menos». Nos reímos y entramos juntas. La casa olía a tiempo, no al tipo rancio, sino a algo profundo y limpio, pulidor de madera, lavanda de los saquitos en mis cajones y el rastro más leve del aftershave de George aún aferrado al abrigo que solía colgar junto a la puerta. Mr. Darcy, mi viejo gato gris, emergió del dormitorio con toda la teatralidad de un monarca regresando a la corte. Parpadeó una vez, maulló 2 y luego se dejó caer dramáticamente sobre mis zapatos. Esa noche abrí la botella de Glenfiddich que George me había regalado 20 años atrás por nuestro aniversario, la que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Melissa y yo nos sentamos en el porche trasero, envueltas en mantas, el vaso de whisky calentando mis palmas y mi pecho a partes iguales. «Me han estado llamando», dijo casualmente, «tu hija y tu encantador yerno. No me sorprende. Ahora está menos asustada, más enfadada. Está descubriendo cómo se siente un verdadero límite». Melissa alzó su vaso. «Por las mujeres que aprenden tarde, pero aprenden bien. Por las mujeres que dejan de pedir permiso», añadí. A la mañana siguiente llegó la primera carta, sobre grueso, papelería color crema, la letra cuidada de Rachel,
formal de una manera en que nuestra relación nunca había sido. Querida mamá, no sé qué está pasando. No respondes nuestras llamadas. El banco dice que nuestro límite de crédito se ha reducido porque ya no eres avalista. La madre de Kent dice que la llamaste. Sea lo que sea que creas haber escuchado ese día, lo malinterpretaste. Estábamos bromeando. Era humor negro después de una semana estresante. Por favor, llámanos. Estamos preocupados por ti. Con cariño, Rachel. Ninguna disculpa, ninguna responsabilidad, solo una forma sutil de manipulación emocional disfrazada de preocupación. Doblé la carta y la coloqué en la misma caja de madera donde guardo los dibujos de la infancia de Rachel. Los garabatos de crayón del jardín de infancia, una tarjeta de cumpleaños que hizo cuando tenía 9 años y decía «Mejor mamá del mundo» con bolígrafo de purpurina. Esta nueva carta no se sentía como una adición, se sentía como un registro, una marca de tiempo del momento en que decidí que ya no sería el cajero emocional de nadie. Esa tarde, Daniel llamó desde otro número nuevo. El cierre de la casa de la playa es el próximo viernes, dijo sin preámbulos. Los vendedores no darán otra prórroga. Necesitamos que se restablezca la garantía antes del lunes. Hola para ti también, dije con calma. Me temo que eso no será posible. Birdie, sé razonable. Esta es nuestra casa soñada. Llevamos años trabajando por esto. Interesante, dije. Durante esos mismos años me dijiste que no podías pagar un billete de avión para visitarme en Navidad. Silencio. Eso fue diferente. Viajar en las fiestas es... ¿Y una casa de playa de $500,000 no lo es? Más silencio. Luego, un suspiro frustrado. Nos estás castigando. Number solo que ya no voy a financiar a personas que me tratan como una carga. Colgué y bloqueé ese número también. Los días siguientes trajeron más cartas, más llamadas, más súplicas desesperadas disfrazadas de preocupación. El banco hipotecario está haciendo preguntas. El coche de Kent necesita reparaciones. No entiendo por qué nos castigas económicamente por un comentario fuera de lugar. Pero ni una sola vez, ni una. Rachel reconoció lo que dijo. No de verdad, no con honestidad, no con el corazón abierto. Y así no respondí. En su lugar, volqué mi energía en reconstruir la vida que había dejado en pausa por una hija que, lenta, sutil y eficazmente, me había borrado de la suya. Volví a unirme a la junta directiva de la biblioteca, de la que me había retirado años atrás cuando Rachel dijo que te quita demasiada energía de la familia. Me inscribí en clases de acuarela en el centro comunitario, donde conocí a una mujer que me recordó a la versión de mí misma antes de que la maternidad eclipsara cada otro. Volví a ofrecerme como voluntaria en el refugio de mujeres de Millbrook, ya no solo con mi dinero, sino con mi presencia, mi tiempo y mi historia. Pensé que era la única, me dijo una joven una tarde después de que la ayudáramos a revisar su currículum. No lo eres, respondí en voz baja. Ni de cerca. Y lo decía en serio. Hay un tipo de dolor muy particular al darte cuenta de que tu propio hijo ve tu amor no como un regalo, sino como una herramienta de presión. Pero también hay poder en decidir dejar de permitir que lo usen así. Y eso fue exactamente lo que hice. Recibí la foto un martes tranquilo por la mañana. El sol apenas comenzaba a derramarse por las ventanas de la cocina y yo estaba de pie junto al mostrador mezclando la masa para una nueva versión del pastel de zanahoria, esta vez con ralladura de naranja y jengibre molido, un poco más picante que la anterior. Como yo, supongo. Mi teléfono vibró una vez. Eché un vistazo a la pantalla. Un mensaje de Rachel, sin palabras, solo una imagen. Una foto granulada en blanco y negro de un ultrasonido, con un diminuto perfil acurrucado en una curva protectora. Debajo, una sola línea de texto. Tu nieta, tiene tu nariz. Toqué la pantalla con suavidad, mi pulgar rozando la curva de esa pequeña carita en formación. Luego dejé el teléfono y volví al bol de la masa. Ya casi era hora de precalentar el horno. No lloré. No devolví la llamada. Pero sentí que algo cambiaba, como si el último nudo del dolor finalmente comenzara a aflojarse. No fue perdón, no del todo, pero algo cercano a un permiso. Permiso para volver a tener esperanza de manera más pequeña, más silenciosa. 6 semanas después de aquella tormentosa conducción, celebré mi cumpleaños en el jardín trasero de mi casa.
No fue la fiesta en el club de campo que Rachel solía insistir en que debía hacer, sino algo más fiel a quien soy ahora. Sillas plegables bajo luces colgantes suaves, manteles desparejados, jarras de vidrio con té helado y sándwiches servidos en la porcelana de hueso de mi madre. La buena vajilla que solía guardar para ocasiones especiales, que nunca parecían lo suficientemente especiales. Melissa estuvo allí, por supuesto, sentada junto a Ruth, quien ahora pasaba semanalmente con revistas y tulipanes frescos. Charlotte también vino, la vieja amiga de Rachel que me dijo en voz baja. Ella intentó que eligiera un bando. Parecía avergonzada. Y, sin embargo, viniste, le dije, porque vi quién era honesta. No invité a Rachel ni a Daniel. Ese límite seguía en pie. En cambio, invité a las personas que habían estado conmigo mientras reconstruía mi sentido del yo, amigos del refugio, compañeros de clases de acuarela, mi grupo de bridge, las mujeres de la junta de la biblioteca. Comimos pastel, especiado y audaz, no demasiado dulce. Lo serví en bandejas de plata que la madre de George me había regalado, piezas que habían pasado demasiado tiempo acumulando polvo. Brindamos con limonada y risas. Fue una noche hermosa, no porque todo fuera perfecto, sino porque nada necesitaba serlo. Esa misma semana, recibí otra carta de Rachel, esta vez más concisa. Mamá, la compañía hipotecaria ha vuelto a llamar. El coche de Kent está averiado. Nos estamos ahogando. Por favor, ayúdanos. Rachel. Todavía sin disculpas, todavía sin reconocimiento de lo que se dijo o se hizo. Solo otra versión de arréglalo, mamá. No respondí. En su lugar, me senté en el porche esa noche con el señor, Darcy dormido en mi regazo y mi chal favorito sobre los hombros. El jardín comenzaba a mostrar señales de un otoño temprano. Los arbustos de arándanos que Melissa insistió en que plantara estaban prosperando, raíces firmes, frutos apenas comenzando a madurar. Había tomado tiempo, paciencia, dejar que las cosas se asentaran antes de que pudieran florecer. Me gustaba ese ritmo. Cuando llegó noviembre, también lo hizo la primera nevada, ligera, polvorienta y completamente silenciosa. Charlotte me llamó esa mañana, su voz teñida de sorpresa e incertidumbre. Es Rachel, dijo. Está en el Hartford Memorial. Hubo algo de sangrado, pero el bebé está bien. Está pidiendo por ti. Mi mano se enfrió alrededor de la taza de té que sostenía. ¿Dijo por qué? Pregunté suavemente. Dijo, dile que lo siento, pero solo si cree que quise lo que escribí. Hice una pausa. Luego asentí, aunque Charlotte no podía verme. Estaré allí en 3 horas. Este viaje fue distinto, sin lluvia, sin pastel en el asiento del pasajero. Solo el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto seco y la calma que llega cuando sabes exactamente quién eres. Rachel estaba acostada en una cama de hospital, una mano sobre el vientre. Sus ojos estaban enrojecidos, no por manipulación, sino por algo más antiguo, algo crudo. Duelo, vergüenza, esperanza. «Viniste», susurró. «Lo pediste», respondí, y me senté en la silla junto a ella. Durante unos minutos no dijimos nada. Los monitores detrás de ella emitían pitidos constantes. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente. El mundo fuera de la ventana seguía su curso, sin saber del ajuste de cuentas que ocurría dentro de esa habitación. «He estado yendo con alguien», dijo al fin. «Una terapeuta, desde que lo de la casa en la playa se vino abajo. Al principio era solo para lidiar con el estrés, pero...» Se quedó en silencio. Sus dedos se apretaron sobre la curva de su vientre. Ella me hizo preguntas que nunca quise responder. ¿Por qué me volví fría después de que papá murió? ¿Por qué tus llamadas me ponían tensa? ¿Por qué dije lo que dije? Me miró, de verdad. Aún no tengo buenas respuestas, pero empiezo a entender que te resentía por necesitarme, cuando yo no estaba lista para dar. No hablé, solo escuché. A veces eso es más difícil que confrontar. Te castigué por estar sola, continuó. Hice que tu duelo se tratara de mi incomodidad. Y lo peor de todo, di por hecho tu amor, como si siempre fuera a estar allí, sin importar cómo te tratara. Las palabras no borraron el dolor, pero sí suavizaron algo. Un deshielo en los bordes. Ella extendió la mano hacia la mía, con duda. No estoy pidiendo nada, mamá. Ni dinero, ni garantías. Solo
Tiempo, tiempo para ganarme un lugar en tu vida, bajo tus condiciones. Coloqué mi mano sobre la suya, la tomé. Me gustaría, dije. No arreglamos todo en esa habitación de hospital. Algunas heridas necesitan más que una sola conversación. Necesitan constancia, humildad, un esfuerzo real. Pero empezamos algo, algo honesto. En los meses que siguieron construimos nuevos rituales. Café semanal, cenas ocasionales, siempre con límites, sin hablar de dinero, sin condiciones ocultas. Kent seguía incómodo, sin saber cómo manejar una versión de mí que ya no se doblegaba ante su encanto. Ese era su camino por recorrer. Seguí activa en el refugio, expandí mi práctica de acuarela, planté bulbos de primavera en el jardín y me uní a un grupo de senderismo para mujeres mayores de 70. Mantuve los cambios que había hecho, no por despecho, sino por respeto propio. Y cuando llegó la bebé, una niña, sana, ruidosa y completamente nueva, fui a visitarla, la sostuve, miré su pequeño rostro y vi un poco de mí, no solo en la forma de su nariz, sino en el acero detrás de sus ojos. Parece terca, dije. Eso lo heredó de ti, respondió Rachel, cansada pero sonriendo. Esta vez le creí. Algunos finales no llegan con estruendo, se despliegan lentamente como la luz matutina sobre una habitación tranquila. En los meses posteriores al nacimiento de mi nieta, el dolor se suavizó, y el espacio que una vez ocupó la decepción dio lugar a algo más amable, aceptación, no del pasado, sino del presente, de lo que era real y de lo que aún podía ser. No olvidé las palabras que Rachel dijo aquel día en su cocina, pero tampoco dejé que la definieran, ni a ella, ni a mí, porque yo había cambiado. Ya no medía mi valor por cuán necesaria era. Ya no confundía el silencio con amor, y ya no me entregaba con la esperanza de que alguien finalmente me viera. Sigo siendo voluntaria en el refugio de mujeres, sigo asistiendo a mi grupo de acuarela, sigo caminando cada mañana por mi jardín bordeado de arándanos, con Mr. Darcy trotando detrás de mí. La vida es más y cuando veo a Rachel sostener a su hija, con ojos cansados y manos temblorosas, veo una versión de mí misma a los 30, asustada, decidida, llena de posibilidades, y digo una oración silenciosa para que ella rompa ciclos, no los repita. Algunas tormentas están hechas para ser soportadas, otras para limpiar. Y si hay algo que he aprendido a mis 79 años, es esto. Cuando dejamos de permitir que los demás definan nuestro valor, creamos espacio para quienes realmente lo honrarán. Como un pastel de zanahoria con menos azúcar y más especias, a veces las mejores cosas que creamos son aquellas que nacen después de haber sido rotas y de habernos atrevido a comenzar de nuevo. Si esta historia te recordó tu propia fortaleza o la tormenta que ya has sobrevivido, espero que la compartas con alguien que necesite el valor para decir basta. Nunca eres demasiado mayor para reescribir tu final, y nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma.